A todos les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, hoy es jueves y el mensaje del día de hoy es el siguiente. Si Dios no es el piloto de tu vida, lamentablemente estás en un vuelo equivocado. Bueno, señores, como todos los jueves, ustedes saben que lo hemos bautizado, los jueves dedicados a la salud, y hoy tenemos a la persona que se encarga del segmento de la salud. Me refiero a la doctora Amelia Ledesma Duval. Ella es ginecostetra y también conferencista, y el día de hoy nos trae dos temas muy interesantes. Vamos a hablar acerca de la infertilidad y de la esterilidad. ¿Cómo está, doctora? Bienvenido a tu casa y a tu segmento de salud. Feliz, alegre de estar aquí, compartir una vez más, de llegar a todos nuestros televidentes a través de este programa contigo, con la doctora Controversia, como siempre. Y nada, estrenando un nuevo escenario porque no me había tocado. Ah, sí, hoy estamos estrenando y estamos felices, déjame decirte, porque estamos ya con un nuevo look aquí. No, está hermoso, Muy realmente hermoso. muy chic, me encanta. Así Sí, sí, me mismo. encanta. Estamos en un escenario diferente y nada, tenemos un tema importante, un tema diferente de realmente importancia para todas nuestras y nuestros televidentes, que sí en los últimos años, Cris, ha aumentado la consulta con temas como la esterilidad, la infertilidad. Sí, vamos a definir, Amelia, estos dos términos. Porque hay personas como que se equivocan, que creen que es lo mismo, existe alguna diferencia. Vamos a ver. Sí, la esterilidad es la imposibilidad para concebir. Decimos, por ejemplo, que somos estériles. La Biblia data, por ejemplo, muchos ejemplos de esterilidad, como es el caso de, por ejemplo, la esposa de Abraham, que dice que hasta los 99 años fue que no podía concebir. Entonces, en este momento hablamos de esterilidad, cuando decimos que una persona es estéril, una persona que no puede concebir. Ahora bien, ya cuando hablamos de fertilidad, es la capacidad que tiene esta persona para la reproducción. Infertilidad, lo contrario, cuando esta persona sí puede concebir, en el caso de las mujeres, como es mi área, pero que no podemos llevar embarazos quizás al término, y ahí entra un aspecto muy importante que es el de los abortos. Entonces sí es importante la pregunta y sí es bueno que tengamos estos conceptos bien claros. Cuando nos referimos a esterilidad es cuando no podemos concebir, pero ya infertilidad puede ser que sí, que podamos concebir, pero entonces hay una serie de accidentes, de consecuencias por el cual no se puede llevar el embarazo al término. Podemos hablar de un punto muy importante que es hablar de porcentajes en este sentido. Sí, claro que sí. Y de hecho decía al principio, cuando hablamos de la introducción del tema, que sucede algo, y es que en las últimas décadas ha aumentado la consulta, entiéndese, con el objetivo de buscar la fertilidad en la pareja. De hecho, hay una capítulo muy importante para nosotros como ginecólogos, que es de la pareja infértil. ¿Por qué? Porque entiéndase que el momento de buscar un embarazo es la pareja. O sea, tanto el factor masculino como el factor femenino. O sea, hablamos de la pareja infértil. Y ha aumentado muchísimo el concepto de buscar hijos. Incluso está la infertilidad secundaria, la esterilización tubárica. Pacientes, por ejemplo, que ya se han sometido a procedimientos quirúrgicos para no quedar embarazadas porque ya entienden que tienen un número X de hijos, hijas, y después puede darse el caso que con su misma pareja o tengan entonces una segunda relación ya después de un divorcio, y entonces asisten también para buscar lo que es la recanalización tubárica, o volver después de una cirugía, de una salpingoclasia bilateral, entonces a buscar este procedimiento para poder quedar embarazada, que también tiene sus complicaciones aparte. Y hablando en términos de porcentaje de lo que es la infertilidad, en el término de la pareja infértil, podemos decir que hasta un 10% de todas las parejas que en un tiempo X de su vida, entonces están buscando hijos, pueden tener este tipo de problemas.
Desde el punto de vista, doctora, de la edad, ¿influyen en este sentido? Sí, claro, excelente. Mira, siempre creo que tocamos un tema una vez que cuando hablamos de los embarazos de alto riesgo. Sí. Sí, si nuestros radioescuchas recuerdan y vieron la programación en ese tiempo, se dio un punto muy importante que es los 35 años de edad, los 25 años de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los 25 años de edad es el tiempo, dígase fisiológicamente hablando, en que la mujer está lista, está apta de manera fisiológica para lograr un embarazo, y nosotros como ginecobstetra consideramos y aconsejamos que este es el tiempo precioso de los 35 a de los 25, perdón, a los 35 años de edad para buscar un embarazo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya cuando pasamos de los 35 años de edad, asimismo como ocurre riesgo en cuanto a complicaciones obstétricas y perinatales para buscar un embarazo, también existe un porcentaje, el porcentaje de aumento, el pico de aumento en cuanto a lo que es % de infertilidad en las parejas. Es muy importante que se entienda que la infertilidad o la esterilidad en las parejas puede ser de hasta un 10%, pero en las personas, por ejemplo, que ya pasan de los 40, los 35 años, puede ser hasta un 14%, y ya si esperamos los 40 años para concebir, para poder lograr un embarazo, este porcentaje puede aumentar hasta un 50-60%, igual que el riesgo de los abortos espontáneos. ¿Cuáles son las causas, doctora, que generan este tipo de situación, tanto de la esterilidad como de la infertilidad en la mujer? Bueno, en la mujer tenemos una serie de factores. Tenemos factores genéticos, por ejemplo, en el caso de las personas que pueden nacer con una determinada malformación genética. Tenemos malformaciones que pueden ser hasta desde el cervix, que es lo que es el cuello del útero, hasta, por ejemplo, pacientes que tienen hasta 2 úteros, lo que se conoce como útero bicorne, que es una patología mulleriana. En el caso, pues nosotros tratamos este tipo de patologías en la mujer, ese término médico, se llaman así, patología malformaciones mulleriana, en el que esta paciente nace con esa malformación genética, que puede ser del útero o del cervix también. E incluso agenesias, como hablamos en el programa pasado, que es falta de vagina. Entonces, en este caso ya esta paciente, por esta parte, por esta malformación genética de un órgano en específico, que puede ser la vagina o el útero, entonces ya no puede, es estéril, por decirlo así, no puede concebir, la imposibilidad para concebir. Ya en otro factor de riesgo tenemos las infecciones vaginales, las infecciones, que siempre las infecciones van a estar ahí, pueden causar también un tipo de infertilidad, que es la infertilidad secundaria. Y también las obstrucciones tubáricas, es decir, cuando ya tenemos trompas de falopio obstruidas, que por la misma obstrucción de las trompas de falopio, entonces en este tiempo no podemos conectar el óvulo con el espermatozoide, y puede entonces ocurrir la imposibilidad para la fecundación. Eso es en el caso de la mujer. Tenemos algo muy importante, que es el factor masculino, que como yo creo que lo dije en un programa pasado, si la mujer tiene poca cultura en nuestro medio de asistir de manera preventiva o de hacerse un examen ginecológico anual, el hombre tiene mucho menos cultura de esto, Cris. Realmente choca, y muchas veces en la misma consulta tenemos casos de una pareja, de una mujer que anda buscando consejería y tratamiento por los temas de lo que son los deseos genésicos, de tener más hijos, y cuando se manda, por ejemplo, el esposo al urólogo para terminar de hacer todo lo que es los exámenes correspondientes, porque es una pareja, tenemos factor masculino y factor femenino. Yo no hago nada estudiando a la mujer por separado cuando no sé si el factor que está obstruyéndome este embarazo es el hombre. Has tocado un punto bastante interesante. Me gustaría saber, desde tu punto de vista profesional, con tu experiencia en la materia, cómo se maneja ese hombre en dos sentidos. Cuando la situación es él que la tiene, o cuando es su mujer o la mujer. Bueno, hay una parte importante, y es que estamos en una sociedad todavía un poco machista. Es decir, aunque la mujer está incorporada en la sociedad,
aunque la mujer sí trabaja, se ve forzada por la misma situación socioeconómica, también a aportar en la casa. Todavía tenemos situaciones con algunos hombres que son un poco machistas, entonces muchas veces cuando el factor es femenino, cuando el problema es la mujer, se van a la calle y utilizan muchas veces esta parte como excusa para tener relaciones diversas. Es un factor. También el otro factor está en que aunque el hombre, por ejemplo, no esté en la calle, hablando de manera popular, sucede lo siguiente, y es que se rehúsa a asistir al urólogo para una consulta de un examen de próstata normal, que eso incluso es prevención de cáncer de próstata, que también se da, así como nosotros hablamos de prevención de cáncer de mama, de prevención de cáncer de cervix, de prevención de cáncer de útero, también existe el cáncer de pene. También existe el cáncer de próstata y muchas veces el factor masculino influye en que no tenemos cultura de asistir al urólogo a una prevención en salud, a una evaluación de rutina para prevenir esto, que también es otro tema, pero es bueno traerlo a colación. Sucede entonces, en tal sentido, que tenemos una paciente que quiere buscar hijos, el esposo también quiere, pero al momento de asistir al urólogo, hacerse, por ejemplo, el examen, no lo hace. Le prescribe el ginecólogo un espermatograma, que es un examen de también rutina, en el cual se tiene que ir a un laboratorio clínico especializado a tomarse esta muestra. Tiene que vertir el semen en un frasco, dejarlo en el laboratorio para que lo estudien. En este estudio se trae un examen completo de la motilidad de los espermatozoides, del número de espermatozoides, porque hay un número determinado de espermatozoides para que la mujer pueda quedar embarazada. También si el paciente tiene azoospermia, que es cuando los espermatozoides, por ejemplo, vienen con algún tipo de problema. Hay espermas que les falta la cola o les falta la cabeza o no se mueven lo suficientemente rápido para entonces poder llegar hasta el óvulo, introducirse adentro y entonces lograr la fecundación. Entonces cuando tenemos este factor que es el masculino con este problema, que no podemos darle tratamiento, que no podemos mandarlo al urólogo porque se niega, obviamente también tenemos una paciente que aunque esté fisiológicamente adecuada, que aunque esté sana, tampoco va a poder lograr un embarazo, porque son dos factores. Tenemos una pareja donde un 50% es la mujer y donde el otro 50% es el hombre. O sea que este factor, de nuevo, como tú dices, que somos una sociedad un poco machista, que me alegra la palabra un poco, pero creo como que debe de poner un poquito más. Cuando es ese hombre el que tiene pues esa situación, la mujer entonces tiene que, como quien dice, que adaptarse a esto. E incluso el hombre pues tiene miedo realmente a enfrentarse a lo que es una analítica para poder, ya que le den el diagnóstico, usted tiene situación. Sí. ¿Qué pasa aquí? Mira, es que es inherente, o sea, es algo que tú no puedes trabajar con una pareja infértil, porque la pareja, o sea, el nombre lo dice, o sea, tratamiento de la pareja infértil. El primer escalón es el diagnóstico. Usted tiene, por ejemplo, un diagnóstico ya de infertilidad. ¿Cómo llegamos a ese diagnóstico? Bueno, llegamos a ese diagnóstico con una pareja, en el caso mío, una esposa, que va a la consulta diciendo, tengo 1 año, 2 años casada, sí, con relaciones sexuales, vamos a decir, de manera frecuente. Dentro de mi esposo vive dentro de casa, porque también hay otros factores que condicionan todo esto, y es cuando el esposo, por ejemplo, no está viviendo dentro de la casa con su pareja. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen esposos que viven fuera o que trabajan en otro sitio y están viajando continuamente, y se da el caso de cuando tienen relaciones sexuales, no son tan frecuentes o no son durante los días que deben detenerse para poder lograr un embarazo. Entonces tenemos toda esta historia, hemos evaluado a la paciente por lo que nos dice también de la pareja. Tenemos la historia armada, tenemos el diagnóstico, primero que es una infertilidad que puede ser primaria cuando la paciente nunca, al igual que su pareja, han tenido hijos, y secundaria cuando ya sí han tenido hijos pero tienen imposibilidad para concebir nuevamente. Entonces ya tenemos ahí nuestro diagnóstico. Bien, pero este diagnóstico no se queda ahí, porque tenemos una escalera de exámenes, de gabinete, de laboratorio que se deben hacer para poder entonces llegar al origen de esta infertilidad. Uno de ellos, como te dije, es el espermatograma. Se le envía al hombre a que se lo haga.
para nosotros determinar si él, de su parte, sus espermatozoides están capacitados para lograr un embarazo. Cuando yo tengo a la paciente, la envío a hacerse todos sus exámenes del lugar y todo está bien, entonces me falta el factor masculino que no se lo hace, o sea, me quedo a medias porque no puedo hacer un diagnóstico apropiado. Y si no tengo un diagnóstico apropiado, entonces no puedo tampoco dar una terapéutica para manejar la situación correcto, porque depende del diagnóstico, entonces podemos en este sentido ofrecer una terapéutica a la pareja. Entonces ya ahí sería, entraría la consejería, la parte psicológica, para tratar de orientar al factor masculino, para poder llegar, sí, para si hay algún tabú, algún mito, porque hay hombres que como saben que para hacerse este examen tienen que hacérselo, vamos a decir, tienen que masturbarse para poder eyacular y verter el semen en un frasco y dejarlo en el laboratorio, tienen ciertos tabúes y también por esta parte se resisten a poder entonces hacerse el espermatograma. Entonces ahí podríamos tratar de convencerlo, de darle información, de mandar a la pareja a consejería y toda una serie de herramientas para poder convencer entonces a la pareja, al hombre, para que sí por favor se haga los exámenes, porque los factores son hombre, mujer, masculino, femenino, y si uno de los dos nos falta, entonces obviamente no vamos a poder nunca ofrecer una terapéutica adecuada a la pareja. A la situación. Hay un punto muy importante, doctora, que yo quiero que usted me aclare, y es el relacionado a las personas que tienen abortos repetidos. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, la parte de las pacientes que son abortadoras recurrentes de la gestación es también otro tema que es muy importante, porque existen parejas, por ejemplo, que no son estériles, que sí pueden concebir, pero entonces nunca pueden llevar un embarazo al término. Entonces, otro punto, son muchas veces embarazos, fetos que vienen con anomalías genéticas, que es importante también ya después que la paciente tiene esta pérdida, realizarle un legrado donde se lleva a la paciente a cirugía, se le administra anestesia endovenosa, y con este tipo de anestesia, que es un procedimiento bastante rápido, en manos expertas se envía la muestra que se saca de todo lo que es los restos del tejido embrionario, los restos del bebé, la placenta, al laboratorio para hacer entonces un examen genético en un laboratorio especializado, porque la mayoría son por anomalías genéticas y nosotros confirmar que es así. Hay embarazos que pasan un poquito más de lo que es el aborto, porque para hablar de aborto son embarazos que se pierden antes de la 20 semana de gestación, o que el producto, el feto, pesa menos de 500 gramos. Entonces ya cuando el producto pesa más de 500 gramos, cuando vamos a decir, tenemos pacientes que pierden los embarazos a las 23 semanas, 24 semanas, entonces tenemos ya otro tema. Habría que hacer también un cariotipo, que es un estudio también especializado, genético, para entonces ver si es que viene también con otro tipo de enfermedad genética, que son en su mayoría, hasta un 80-90%, la causa de estas pacientes que pierden los embarazos a repetición. Aunque tenemos también otro porcentaje que son pacientes que se le conoce como perdedoras recurrentes de la gestación, en el cual muchas veces hay una incompetencia ismico-cervical, es decir, que el cervix, que es el cuello del útero, se abre antes de tiempo, se va entrando en una labor de parto antes de tiempo, entonces de manera indolora, sin contracciones uterinas, simplemente las pacientes pierden los embarazos. Entonces ya en este tipo de pacientes, cuando descartamos que hay alguna patología genética, una enfermedad genética, entonces lo que hacemos es que se somete también a una terapéutica, a una serie de exámenes para llevarla a quirófano y realizarle un cerclaje para poder entonces en ellas poder conservar el embarazo. ¿De qué manera, doctora, yo me puedo dar cuenta si yo tengo problemas de fertilidad, por ejemplo? Excelente. Mira, pacientes que están, parejas que están viviendo dentro de una casa, que tienen relaciones sexuales frecuentes, que no utilizan ningún tipo de anticonceptivos, ya incluido el preservativo, el condón,
que hay personas que entienden que el condón no es un anticonceptivo o no es parte de la planificación. Pacientes que tienen más de un año sosteniendo relaciones, 6, 7, 8 meses, un año, sosteniendo relaciones frecuentes con su pareja dentro de casa y, no, y con deseos genésicos que quieren quedar embarazadas y no quedan embarazadas, entonces tienen que asistir a una consulta ginecológica, a una consulta con un especialista para buscar apoyo, para someterse a todos los estudios de gabinete, para entonces poder llegar a un diagnóstico porque algo está pasando. Entonces ese es el primer punto de partida, estar en la casa con mi pareja, por lo menos un año viviendo juntos, sin relaciones, con relaciones sexuales frecuentes, sin ningún tipo de anticonceptivos e imposibilidad para lograr un embarazo. Ahorita usted tocó, doctor, un punto bastante interesante y es el relacionado a lo que son esas infecciones vaginales. ¿Hasta qué punto influye esto en esta situación? Es también algo muy importante porque tenemos, por ejemplo, como hemos mencionado en varias ocasiones, estudios de gabinete. Cuando me refiero a estudios de gabinete, me refiero a hacer una serie de análisis, no solamente hemograma, glicemia, o sea, lo básico, sino también una serie de análisis, incluidas las pruebas virales, que es importante, la citología, el Papa Nicolau, para descartar HPV, virus de papiloma humano y una serie de cosas. Las infecciones están dentro de ella, por ejemplo, la clamidia. Se manda a hacer prueba de clamidia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la clamidia es uno de los principales agentes causales que van a influir en cuanto a lo que es la obstrucción tubárica. Es decir, que una paciente que haya tenido una infección con clamidia quizás no se haya dado cuenta, tenía secreciones, flujo vaginal anormal, patológico, nunca buscó ayuda, nunca se dio cuenta, no se trató, simplemente pues se puede dar el caso que más adelante tengamos una obstrucción tubárica porque la paciente tuvo una infección con clamidia, al igual que podría ser con cualquier otro agente causal que pueda causar una vaginitis, pacientes que tienen vaginitis muy frecuentes, que han tenido producto de todo ello enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos que en este tipo de pacientes también podemos tener una obstrucción tubárica. Entonces, que aunque tengamos la paciente que esté ovulando, que esté fisiológicamente adecuada, al igual que el esposo, que ambos factores estén acorde para poder lograr un embarazo. Entonces, puede darse el caso que por la parte de la obstrucción tubárica, entonces en este tipo de paciente no se puede dar el embarazo y haya una infertilidad primaria o secundaria, dependiendo si la paciente tuvo o no ha tenido hijos. Una paciente, doctora, que sea irregular, ¿puede dar aviso a un futuro de algún tipo de estas dos situaciones? Sí, claro. De hecho, parte de la sintomatología de lo que es el estudio clínico que se hace cuando vamos, por ejemplo, a un ginecólogo con la voz de alarma. Bueno, estoy con mi pareja, tenemos tanto tiempo juntos y aún no podemos tener hijos. Entonces, de ahí parte el ginecólogo con lo que es la anamnesis, la historia clínica, el examen físico. Lo primero es su fecha de última menstruación. ¿Cuándo fue? Su menstruación le llega todos los meses, o sea, tiene usted periodos menstruales regulares, dígase de 21 o por lo menos 28, más o menos 7 días. En una paciente normal, usted ve su menstruación todos los meses y hay una paciente que ha tenido ciclos menstruales irregulares que no le llega todos los meses, hay pacientes que le llega cada 3, 4 meses y se lo encuentran normal, pero no es normal. Entonces de ahí podemos partir a, por ejemplo, una patología ovárica, por decirlo así, que la paciente tenga quistes en los ovarios, que tenga ovario poliquístico. Hay otras pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico, que es una complicación ya en la cual puede haber un síndrome metabólico, es decir, puede haber resistencia a la insulina, puede haber aumento de peso, obesidad, acantosis nigrigans, que es cuando las pacientes tienen una mancha en la cara, mancha también acá en la parte del cuello, en las entrepiernas, pacientes que son muy, muy sensibles o tienen mucha predisposición para el acné también, porque hay una serie de cambios hormonales que está produciendo todo esto, descontrol, incluso la parte de la testosterona en la mujer puede estar muy aumentada, da toda esta serie de sintomatología. Y cuando hacemos una ecografía pélvica, por ejemplo, que se conoce como sonografía pélvica,
tenemos quistes en los ovarios, tenemos varios quistes y tenemos también ovario poliquístico, entonces ahí armamos toda la historia y referimos que esta paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, tiene también periodos menstruales anovulatorios, no está ovulando correctamente y esto da al traste, entonces puede dar al traste con la fertilidad. Se le administra a la paciente. Por eso es importante identificar la causa de la infertilidad en esta paciente, porque se le administra entonces hormonas para poder lograr un embarazo, si es que desea un embarazo, porque hay pacientes que tienen esta patología y simplemente no desean embarazarse por el momento. Entonces ahí ya sí se le da un tratamiento para ayudar con la sintomatología de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, tratar de llegar a ciclos menstruales regulares, pero no para buscar embarazo. Sí, por esto la importancia y por esto pongo el ejemplo de que sí, como tú me preguntas muy bien, los ciclos menstruales son muy importantes. La regularidad de su ciclo, cada cuánto tiempo ve su menstruación. Es importante uno como mujer conocerse. O sea, es importante de que yo tenga anotado mi ciclo menstrual, me llegó la primera vez el día de hoy. A partir del día de hoy, ¿cuándo fue la próxima vez que me llegó? Si duró 40 días, un mes, 2 meses, 3 meses para ver mi ciclo, algo anda mal. O sea, esto no es normal. Debo buscar ayuda, porque incluso si no estoy interesada en este momento en tener hijos, más adelante, en un futuro, en un tiempo determinado, sí lo voy a necesitar, porque obviamente uno se planifica y esto es algo vital. El uso de pastillas anticonceptivas. En este sentido, doctora, te hago la pregunta, usando estas pastillas a temprana edad, y como tú sabes algo que no podemos ocultar, en República Dominicana nos automedicamos. Sí. Y bebemos pastillas, no importando del tipo de pastilla que sea, porque otra persona nos la recomendó. Una persona comenzar a utilizar anticonceptivos a primera edad, sin una verdadera prescripción médica, ¿puede esto ocasionar estos tipos de situaciones? Los anticonceptivos realmente de manera adecuada no te van a ocasionar un daño. Ahora sí, lo utilizamos a libre albedrío, como se dice, sí, porque debemos recordar que todo en exceso hace daño. Las cosas, incluso existe una variedad inmensa de anticonceptivos y uno como personal de salud, cuando evalúa a un paciente, dependiendo de las características físicas, dependiendo de las características clínicas de este paciente, de la ecografía pélvica que se le haga, entonces se escoge un anticonceptivo siempre y cuando está la consejería de planificación familiar, porque yo, por ejemplo, como personal de salud, te hago todo un screen, te hago todo un pesquisaje de las enfermedades que tú puedas tener. Eres una persona sana, pero dependiendo de tu prototipo físico, te aconsejo un anticonceptivo, porque yo aconsejo, te informo, pero tú escoges. Hay pacientes que no les gustan un anticonceptivo X, se sienten incómodas y escogen otro, pero lo correcto es asistir siempre para ayuda, para elegir el correcto, porque es que no todos los anticonceptivos son para todo el mundo. Y como tú tocas ese tema, aunque está un poquito está la parte del abuso, señores, de los anticonceptivos orales de emergencia. O sea, yo escuché un caso, Cris, que me dejó asombrada. Alguien que me dijo que lo utiliza de manera casi diaria o semanal. ¿Tú puedes creerlo? Explícanos eso, esa parte. O sea, los anticonceptivos orales de emergencia son anticonceptivos que se crearon con la finalidad, con el objetivo de, por favor, utilizarse durante una relación sexual no consensuada, específicamente para actos de violación. Parejas que han tenido relaciones sexuales no consensuadas, que han sido sometidas a violaciones sexuales. Entonces, tenemos la opción para este tipo de mujeres que tenemos la benevolencia, tenemos el tratamiento que podemos utilizar en las primeras horas para después de la relación no protegida, para evitar un embarazo no deseado. Imagínate una mujer violada que quede embarazada de su violador. Entonces es como, desde el punto de vista psicológico, es un poco fuerte. Ahora bien, no es para que las mujeres fuera de este contexto lo estén utilizando de manera, ¿cómo te digo?, tan frecuente. Debe utilizarse como mucho 2 veces al año. Como mucho 2 veces al año, porque es una hormona que si estás embarazada no te va a hacer nada. O sea, es decir, gracias a Dios, si estás embarazada la hormona no es abortiva. Puedes continuar tu embarazo sin ningún problema.
Pero si no estás embarazada y lo estás utilizando como método anticonceptivo frecuente, esto no es un método anticonceptivo frecuente, no es un método de planificación familiar que debe utilizarse de manera frecuente. Su nombre lo dice, es un anticonceptivo oral de emergencia. Entonces, consecuencias, bueno, quistes en los ovarios, en los senos, podemos tener incluso pacientes que estén utilizando de manera muy frecuente, deliberada, este tipo de métodos, que no se han hecho, por ejemplo, un examen mamario, que ningún ginecólogo la ha evaluado y no saben incluso el grosor de su endometrio, si tienen quistes o no en los ovarios. Entonces podemos desencadenar una serie de patologías y complicaciones producto de esto. De ahí me llama la atención la pregunta que hiciste y de ahí sí quise salirme un poco del tema y hablar sobre ello para concientizar un poco a todo el mundo, a todas las mujeres que están utilizando, que están escuchando nuestro programa, para que sí sepan que los anticonceptivos son de doble vía, en el sentido que si no lo utilizan de manera deliberada, sin ningún control, y también hay mujeres que no saben cómo utilizarlo, entonces ahí sí podemos ocasionar un problema. Hay personas que, por ejemplo, no saben que se deben usar el primer día de la menstruación. Entonces, esto puede ser un poco controversial en el sentido de la salud, porque puedo tener una paciente que por esto venga entonces con ciclos menstruales irregulares, que venga con sangrado uterino anormal, por una disfunción hormonal producida por el exceso o el abuso de estas hormonas. Ahorita hablaste de un punto muy importante, Amelia, y fue lo relacionado a las enfermedades de transmisión sexual. Yo quiero saber, Amelia, por favor, desde el punto de vista del hombre, ¿qué tipo de enfermedades que tiene el hombre puede, pues, a nosotras traernos situaciones relacionadas a la fertilidad, por ejemplo? Bueno, todo lo que es enfermedad de transmisión sexual, por decirlo así, que tenga el hombre una relación sexual con la mujer, se la va a transmitir. Primero, que por ejemplo puedan traer desde el punto de vista de la fertilidad el VIH, la sífilis, por ejemplo, la hepatitis, ya sea B o C, no va a afectar la fertilidad, pero sí va a afectar entonces ya cuando la mujer se embaraza, sí va a afectar entonces este bebé, porque ya vienen otras situaciones que es la transmisión vertical, que de hecho sí hay programas para esto, pero sí es importante hablarlo. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de clamidia, de gonorrea, de este tipo de enfermedades de transmisión sexual que se transmiten con el acto sexual, sí va a afectar la fertilidad. Desde el punto de vista de lo que es la obstrucción de las trompas de falopio, que es la obstrucción tubárica, que sí puede dar al traste con la fertilidad, e incluso hay pacientes que tienen las trompas de falopio tan obstruidas que ya deben recurrir a lo último, que es una fertilización in vitro. Entonces ya tenemos ahí una paciente que quizás no tiene los recursos adecuados, que sí quiere tener un hijo, pero entonces por esta parte no puede. Y hablamos de para realizarse un in vitro, una fertilización in vitro, sí ya es un poco más costoso que recurrir a los métodos más convencionales, como es la inseminación artificial, como es incluso el tratamiento hormonal y una serie de métodos que utilizamos como un primer nivel de lo que es la asistencia a la reproducción humana para poder entonces lograr un embarazo. Háblame un poquito, Amelia, sobre lo que es la fertilización in vitro. La fertilización in vitro es, por ejemplo, cuando ya tenemos esta paciente que la identificamos como una infertilidad, vamos a decir primaria o secundaria, que entendemos desde el punto de vista hormonal, con todas las pruebas de laboratorio que se le han hecho, que sí puede ovular, que sí está adecuada. Pero en el caso, por ejemplo, de las trompas de falopio que están obstruidas, ¿qué pasa? Que no, como no hay manera de que el óvulo pueda llegar y juntarse en un punto determinado con el espermatozoide y poder llegar a una fecundación de manera natural, que es lo adecuado, entonces ya tendríamos que sacar este óvulo, darle una serie de medicamentos a la paciente, hormonales, para lo que es una estimulación ovárica. Entonces se hace una estimulación ovárica, se lleva a la paciente a cirugía, a sala de cirugía, y se hace una aspiración de estos folículos, de estos óvulos de la paciente, sonodirigido en cirugía, para llevarlo entonces a un laboratorio especializado con un ambiente adecuado, para entonces lograr de manera artificial
lo que es la fertilización, la fecundación, en un ambiente adecuado, por eso se llama in vitro, en el ambiente que más les favorece a este embrión, para poder entonces lograr una fecundación. Entonces ya ahí, como tenemos una paciente que tiene que enfrentarse a todo lo que es una serie de análisis hormonales, de lo que es el hombre también, por su parte, el factor masculino, hacerse todos los estudios de gabinete, ir a cirugía, hacerse la aspiración folicular, llevar eso que se aspira, ese óvulo, llevarlo a un laboratorio especializado que es un poco costoso para poder lograr entonces un embarazo, todos estos gastos. Entonces ya si es una paciente de pocos recursos, ya se le dificulta, o sea, no es lo mismo. Por eso siempre insistimos en este segmento que cualquiera que sea el tema, cualquiera que sea la sintomatología, se debe buscar ayuda a tiempo y se debe siempre asistir de manera preventiva al ginecólogo, al especialista que le competa su problema de salud, para poder tener un tratamiento prematuro, un tratamiento precoz y no llegar a las complicaciones que puedan bien existir. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa comercial y en breve volvemos con más de este interesante tema. La doctora Amelia Ledesma Duval, especialista en ginecología estética y rejuvenecimiento vaginal, te espera para ofrecerte los servicios de tratamiento para incontinencia urinaria, menopausia, sequedad vaginal, labioplastia, tensado o estrechamiento vaginal. Visítanos en el segundo piso del Centro Médico Elohim o llámanos al 809-775-1784. Doctora Amelia Ledesma Duval, ginecología y estética a tu alcance. El vestuario de la doctora Controversia es gracias a Fran Alta Costura. Fran Alta Costura, diseñador de moda, patronista y experto en grading, chacabanas artesanales, telas, trajes, vestidos y mucho más. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, número 482. Puedes llamarnos al 809-350-7503. y al 809-536-2909. Fran Alta Costura, te esperamos. Productos Fieras, belleza cosmética y cuidado personal. El cuidado de mi piel y mi cabello es gracias a Viera. Se lo recomienda la doctora Controversia. Estamos ubicados en la Marginal 30 de Mayo, número 28, Urbanización Miramar. Llámanos al 829-741-4035 y al 809-931-1739. Síguenos en las redes sociales como Viera Products. Bueno, señores, continuamos con este interesante tema con la doctora Amelia Ledesma Duval. Doctora, hay casos en los cuales un hombre se casa y en el matrimonio anterior tenía sus hijos, pero se casa de nuevo con alguien y no puede tener hijos. ¿Ese problema o esa situación la tiene esa nueva pareja de ese hombre o qué pasa aquí? Sí, mira, eso es tan frecuente, eso realmente es tan frecuente y lo veo tanto en la consulta, que sí es también una pregunta muy válida y que sí es bueno responderla, y gracias por preguntarla. Mira, lo que pasa, Cris, es que muchas veces por los tabúes sociales que existen, se entiende que yo como hombre estoy casado o tengo 5 hijos con Juana, por cualquier situación de la vida, me divorcio y tengo una nueva pareja, tengo una nueva relación sentimental y mi pareja no tiene hijos y necesitamos tener hijos. Entonces yo entiendo que yo no puedo asistir al urólogo o que yo no puedo asistir a una consulta para entonces identificar cuáles son los problemas de por qué no tenemos hijos, porque como yo tengo 5 hijos, yo entiendo que yo estoy bien, sí, que yo ya puedo realmente durante toda mi vida concebir la cantidad de hijos que yo quiera sin necesidad de asistir a ningún médico, porque el problema es mi mujer. El problema es Juana. El problema es Juana. Pues déjenme decirles, señores, que no es así. El problema puede ser Juan también, ¿por qué no? Porque Juan puede ser que haya tenido 5 hijos con Juana,
o con su expareja, y después de haber tenido 5 hijos tuvo una infección, por ejemplo, de transmisión sexual, tuvo una infección que afectó los conductos por donde pasan, por ejemplo, el semen para poder luego una eyaculación, o pueden ser que sus espermatozoides no sean adecuados y haya una obstrucción por ahí que no permita que, aunque él tenga una relación sexual, aunque tenga un coito con su pareja de manera normal, la mujer se embarace. Entonces también esta parte puede pasar, porque después de haber tenido X cantidad de hijos, esa persona pudo tener una infección que puede tener complicaciones y no permitir que él pueda lograr que una mujer se embarace por segunda vez. Entonces es un factor que hay que tenerlo en cuenta, que es un tabú, y que es bueno en este programa despejar esas dudas, porque puede darse a confusión y la mujer puede entender que simplemente porque mi esposo tiene tantos hijos con otra persona, el problema lo tengo yo, y no es así. Por eso es importante el estudio en pareja, 50% factor femenino, 50% factor masculino. Ahorita usted estaba hablando un término muy importante que era de la fertilización in vitro. Entonces yo quiero, doctora, hacerle una pequeña pregunta. ¿Ese óvulo puede quedar genéticamente comprometido en caso de una fertilización in vitro? No, gracias a las técnicas, gracias al estudio que se hace, porque realmente la fertilización in vitro se hacen una serie de estudios, incluso embrionarios, en el momento de que está ocurriendo la división celular, de que ese óvulo simplemente es una mórula, que es una célula que está en continuo cambio y en continua división. Se le hace incluso un estudio en el momento que lo que tiene es un periodo de espera de 3 a 48 horas para saber si ese óvulo que aspiramos de nuestra paciente tiene anomalías genéticas o anomalías cromosómicas, como se conoce, porque es muy psicológicamente, ¿qué te digo? Influye mucho en la autoestima de la paciente cuando es sometida a, por ejemplo, una paciente que ha tenido muchos abortos de repetición, que ha tenido problemas para poder concebir un embarazo, que de repente queda embarazada y le digamos, bueno, señora, mire, hay un problema, el feto viene con alguna malformación, con algún problema genético. Por eso te hago la pregunta. Sí, entonces sí existen métodos, sí existe una prueba que cuando se está haciendo todo lo que es los estudios de lo que es el embrión, de lo que es el óvulo, se puede en ese momento detectar si hay alguna enfermedad genética, alguna malformación genética, incluso con la que pueda venir, o una anomalía con la que pueda venir este posible bebé. Y obviamente la consejería genética y la consejería psicológica de la mano con este tipo de pacientes, porque son pacientes que pueden llegar, su autoestima se puede llegar incluso a deteriorar mucho por las pérdidas de los embarazos, porque se siente la mujer, incluso desde los tiempos de la Biblia, como comentamos en un principio, se siente que si no puede concebir, que no sirve, que está incompleta, que comparada con otras mujeres no son lo suficientemente buenas, y realmente existen muchísimas herramientas en estos días para que una mujer, aunque tenga problemas para concebir, pueda lograr y tener un embarazo al término sin ningún problema. ¿Cuáles son esos diversos tratamientos, doctora, que existen entonces para nosotros poder solucionar estas situaciones que estamos hablando? Bueno, fuera de lo que es la fertilización in vitro, tenemos también una inyección intraplasmática que se hace con el óvulo, donde podemos incluso en estos pacientes, este factor masculino que tenga problemas para ese espermatozoide poder penetrar el óvulo, se puede en el laboratorio, se puede hacer una inyección intraplasmática y penetrar en el óvulo sin ningún problema. Ya en casos, por ejemplo, menos severos, donde tenemos ya otra gama de herramientas como es la fertilización, aparte de la fertilización in vitro, tenemos la inseminación artificial, que también es una técnica que da excelentes resultados. Me gustaría, y discúlpeme que la estoy interrumpiendo, hábleme un poquito sobre ese punto. Bueno, la inseminación artificial es, lo que hacemos es que después que tenemos el esperma del hombre, de que ya tenemos ese esperma que está apto y que entendemos que sometimos a nuestro paciente a una serie de estudios de lugar y que todo está en excelente orden, y que entendemos que también las trompas de falopio están adecuadas y que nuestra paciente está ovulando, luego le damos un seguimiento, también se le pueden administrar hormonas para poder lograr mejor una ovulación más óptima, por decirlo así.
Entonces tratamos de manera artificial, extraemos este esperma, lo llevamos directamente hacia el útero, o sea, saltamos la barrera de que el espermatozoide por sí solo tenga que caminar desde todo el trayecto de la vagina, de que tenga que atravesar todo lo que es el orificio cervical externo, interno del cervix, lo que se conoce como cuello del útero por nuestra población femenina, lo llevamos directamente hasta allá, donde debe de estar, para que se pueda encontrar, para que pueda haber la unión de lo que es el óvulo con el espermatozoide y lograr de una manera menos compleja, sin tener que recurrir tanto a lo que sería la fertilización in vitro y más económicas para nuestros pacientes, entonces poder lograr un embarazo. Está esta parte. ¿Qué otra parte está? Está la parte, por ejemplo, de las pacientes que tampoco tienen ningún problema, que descartamos todas estas patologías que hablamos anteriormente y que simplemente lo que les falta es un poco de inducción hormonal. Lo que hacemos es que le damos tratamiento hormonal si lo requiere para cualquier patología. Por ejemplo, tenemos, como hablamos en un principio, de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Le damos un tratamiento especial para que pueda quedar embarazada. Y a las pacientes que no tengan esta enfermedad, podemos hacer una inducción, por ejemplo, con una hormona que se llama clomifeno. En los días determinados del ciclo menstrual se le orienta a la paciente cómo debe de tomarla, para lograr entonces que cuando la paciente tenga una ovulación tengamos mucho mejores condiciones, orientando a la pareja para que tenga relaciones sexuales durante toda la semana fértil de la mujer. Porque también otro punto, si tenemos por ejemplo una pareja que no tiene ciclos regulares, eso le iba a preguntar, ¿qué ocurre aquí? El ginecólogo tiene que tratar de regularizar estos ciclos. Incluso hay que tratar de hacer todo lo que es un seguimiento sonográfico, ecográfico, para ver si los óvulos que estamos, por ejemplo, tenemos una inducción de esta paciente de lo que es la actividad ovárica, se llama estimulación ovárica con medicamentos hormonales. Tenemos que darle un seguimiento sonográfico para ver que estos óvulos que se están estimulando están creciendo de manera adecuada. Bien, y pueden romper todo lo que es el estroma ovárico para poder entonces ir a través de la trompa de falopio y lograr un embarazo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí también hay que dar tratamiento hormonal para poder llevar a esta mujer a ciclos más regulares y por lo menos tratar de identificar esta semana fértil de esta paciente, cuando está ovulando, cuando no está ovulando, para que la pareja pueda tener relaciones sexuales, tenga coito durante esta semana y tengamos mucho más porcentaje de poder quedar embarazada. Sí, esto es súper importante porque hay mujeres, por ejemplo, que no conocen su ciclo menstrual, que no saben cuáles son los días que están ovulando, que no saben cuál es su semana fértil y cuál no. Y al momento de buscar un embarazo, hasta el estrés influye. Es decir, yo les recomiendo que no estén muy estresadas, que, como les digo, que lo cojan variado. Porque muchas veces cuando estás tan exhausta, buscando tanto, tan estresada, esto también influye. El ciclo menstrual es hormonal, completamente. Y el ciclo menstrual, como hablamos incluso fue en el tema pasado, que si le damos secuencia a todos los programas, vemos que el ciclo menstrual es desde el primer día de nuestra menstruación hasta el inicio del próximo ciclo, hasta el inicio del próximo sangrado. Es decir, las mujeres somos todo un mes controladas por hormonas. Puede darse el caso de lo que es la mujer que tiene lo que es el síndrome premenstrual. Todos estos cambios de humor, todo este cambio de ánimo, el llanto, el dolor, o sea, una serie de signos y síntomas cuando nos conocemos, cuando conocemos nuestro cuerpo, cuando entendemos que el día 14 de mi ciclo, tomando en cuenta el primer día del sangrado, el día 14 de mi ciclo es cuando yo voy a ovular y que en esta semana, 3-4 días antes, 3 días después, es mi semana fértil. Entonces ahí identifico que esta es la semana donde voy a tratar de tener relaciones sexuales con mi pareja para poder lograr un embarazo, exactamente. No quiere decir, porque me han preguntado, quiere decir que si los otros días tengo relaciones no puedo quedar embarazada, en el sentido de las pacientes que quieren utilizar el método de ritmo. Hay semanas, hay días que es más fértil la mujer. Pero no quiere decir que si tienes relaciones, por ejemplo, no tienes relaciones durante esta semana y tienes relaciones todos los días, exceptuando esta semana, no vas a quedar embarazada, porque no quiere decir esto. Entonces es importantísimo nosotros identificar nuestra semana fértil.
Y el factor masculino, siempre insisto en esto, porque sin el factor masculino, sin yo saber si ese hombre está apto, si los espermas están adecuados para lograr un embarazo, entonces no estoy en nada. Mira, existe también un examen muy importante que es la histerosalpingografía, que se debe hacer a las pacientes para nosotros poder evidenciar si hay una obstrucción tubárica, para saber si las trompas de falopio están adecuadas y no están obstruidas para el paso del espermatozoide hasta llegar al útero. Y es muy molestoso. Entonces no tiene sentido yo como ginecóloga someter a mi paciente a este examen, por ejemplo, si no sé si los espermatozoides que el esposo tiene son adecuados para lograr un embarazo. Entonces todo es como un engranaje, una cosa depende de la otra. Y sí es importante el estudio y sí es importante conocernos, pero también es importante entender que el estudio de la pareja infértil es 50-50, como describimos en un principio. Y espero que se entienda, porque es un tema un poco complicado incluso para poder desmenuzarlo así, para que las personas entiendan, porque muchas veces cuando se habla de infertilidad, de esterilidad, hay un sinnúmero de palabras y términos médicos en el cual intervienen muchas hormonas, y yo ponerme a hablarle aquí de hormonas a toda la población no va a entender, pero sí tratamos de hablar de los factores de riesgo, de lo que son las pruebas que se hacen de laboratorio, del estudio que se debe de hacer, cómo yo identificar como mujer cuando yo y mi pareja tenemos problemas para poder concebir. Entonces, buscar asistencia médica, que la parte del personal de salud se encarga de todo lo otro. Yo le tengo una preguntita, doctora, quizá un poquito controversial. Sí, como siempre. ¿Esto será cierto o no? Algunas posiciones sexuales es cierto que ayudan a que la mujer pueda quedar embarazada. Eso lo escuchamos muchísimo. ¿Es verdad o no? Sí, mira, lo que pasa es con esto de las posiciones sexuales, sí, se ha escuchado muchísimo. Hasta yo lo escucho porque imagínate. Por eso le hago la pregunta. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Sí, realmente influye después del acto sexual. Quedarse recostada. Sí, hay pacientes que incluso yo les recomiendo levantar las piernas, quedarse recostada en esta posición, porque existe algo en la vagina que es el fondo de saco de Douglas, que es como un fondo, como su nombre lo dice, como un hueco, el hueco pélvico, que hay una cantidad de espermatozoides que se quedan acá, y el levantar las piernas, tener ciertas posiciones, quedarse en descanso, ayuda a que estos espermatozoides que se quedan aquí en esta vagina, si pueden, le das una ayudadita para que la motilidad del espermatozoide pueda atravesar lo que es el orificio cervical y pueda llegar hasta el útero. Realmente sí influye. Y importante también es que sepan las pacientes, los radioescuchas, los televidentes, que el espermatozoide puede durar en la vagina hasta 2 y 3 días después de una relación sexual, después del acto sexual. Entonces, incluso por esto, sí, ese día que hay pacientes que, por ejemplo, sí he escuchado que dicen, no, tuve relaciones sexuales y me fui a lavar corriendo, inmediatamente lo utilizan como anticonceptivo. Y no, realmente no es algo que vaya a ser factible, porque el esperma puede quedarse en la vagina hasta 3 días, y ahí está el fondo de saco, como te dije en un momento, que si usted es fértil, tiene todo fisiológicamente adecuado, su pareja también, entonces esto no es preventivo de embarazo. Usted tocó ahorita, doctor, un punto muy interesante relacionado a lo que son la obstrucción. ¿Cómo se dan cuenta los ginecólogos? Sí, mira, nosotros por ejemplo utilizamos la historia clínica, la anamnesis, que una de las preguntas que deben de estar es siempre, ¿ha tenido usted flujo vaginal importante, que le huela mal, que le pique, que siente alguna inflamación, alguna molestia últimamente? La paciente te puede decir que sí, una vez, pero hay pacientes que te pueden decir sí, doctora, casi todos los meses. Es un primer punto. Las relaciones sexuales dolorosas también es otro primer punto de partida para el personal de salud. Orientarse a que es una paciente que quizá haya atravesado por una enfermedad pélvica inflamatoria y que producto de estas infecciones vaginales recurrentes puede entonces haber una obstrucción tubárica, aunado obviamente a la incapacidad para poder concebir. Entonces existe una prueba que se hace, que es la histerosalpingografía,
con la cual vamos entonces a enviar a la paciente para que se la realice y con esto podemos ver como si fuera una radiografía, pero en esta radiografía vemos todo lo que es el útero, vemos las trompas de falopio y vemos si hay una obstrucción de las trompas de falopio. Incluso es tan eficaz que podemos saber en qué parte de las trompas están obstruidas. Y depende de esto podemos ofertarle, por ejemplo, una terapéutica quirúrgica a la paciente, o sea, para poder resolverle el problema de que no tiene hijos. Esta terapéutica y es buscada muchas veces por las pacientes que se han sometido a una salpingoclasia, a una cirugía para no tener más hijos. Se llama la recanalización tubárica. La paciente después de haberse sometido a una serie de estudios, incluidas las pruebas virales, que son consideradas incluso las pacientes ya con ciertas enfermedades de transmisión sexual, que no podrían calificar para una recanalización. Para las pacientes que tengan todos esos estudios dentro de parámetros normales, se llevan a cirugía, a sala de cirugía, donde esta parte que está obstruida se corta. Entonces se hace una reanastomosis, una unión nuevamente artificial por el cirujano de estas dos partes, el extremo proximal y distal de las trompas de falopio, tratando de extirpar, de hacer una estéresis de todo lo que es la parte que está obstruida, para poder lograr obviamente que luego la paciente pueda tener permeabilidad tubárica, que las trompas puedan ser unos oviductos en lo que el óvulo, después que la paciente ya está ovulando, pueda pasar y llegar hasta lo que queremos, que es el útero, y se encuentre con el espermatozoide, entonces pueda lograr sí un embarazo. Es importante saber que las pacientes, por ejemplo, si tienen todas las pruebas hormonales normales, el esposo también, pero se sometió, por ejemplo, a una salpingoclasia para no poder tener hijos, a una cirugía, a una esterilización para no tener hijos, ¿y qué pasa? Le cortaron mucha parte de lo que es el segmento de las trompas de falopio, y las trompas miden menos de 5 centímetros. Entonces son pacientes que no van a poder calificar para esta cirugía, que es una recanalización, y ya van a tener que saltar al segundo paso, que es el escalón de la fertilización in vitro. ¿Es muy frecuente este tipo de casos? Sí, claro, es muy frecuente. Incluso algo que me llama la atención, que he tenido casos incluso de parejas que no han cambiado de pareja, que es con su misma pareja, pero se han sometido a la cirugía y quieren tener más hijos. Sí, entonces a veces son pacientes que se esterilizan a muy temprana edad, que tienen ya a los 25, 26 años, tienen 3 hijos, y ya cuando tienen 30, 32, le nace la idea, le nace el deseo de volver a ser madre o volver a ser padres, y entonces se someten a este tipo de tratamientos. Consejo final. El consejo final es que en el caso de la mujer que se quiere esterilizar a temprana edad, que por favor lo pensemos un poquito, porque existen sí los métodos de planificación familiar que, aunque el abuso lleva a sus complicaciones, sí guiados por un personal de salud adecuadamente, podríamos llevarlo hasta larga data sin ningún problema. Y para la pareja en sentido general, aquella pareja infértil que identifican los factores de riesgo que acabamos de mencionar en el programa, que si hacemos este tipo de programas para llevar información de calidad, y que identifiquen los factores de riesgo, y que si tienen alguno de ellos, asistan entonces a su personal de salud, a su ginecólogo, al urólogo en caso de los hombres, para poder buscar asistencia médica de manera precoz, porque recordar que ya cuando pasamos de los 35, 40 años, el índice, el porcentaje de infertilidad aumenta de manera, vamos a decir que el triple. Entonces este es mi consejo para todos nuestros radioescuchas, para todos nuestros televidentes, y que no olviden que estamos a la orden en el Centro Médico Elohim, en el segundo piso. Esto es en la Avenida Independencia, número 815. Como todos saben, soy la doctora Amelia Ledesma Duval, ginecóloga, obstetra. También trabajamos todo lo que es la ginecología estética, labioplastia, vaginoplastia. Estamos allá para servirle. Nos pueden seguir en las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como doctora Ledesma Duval, con los teléfonos 809-775-1784. Bueno, señores, con todas estas informaciones hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que mañana viernes tienen una cita con nosotros. Mañana vamos a debate, el perdón a debate. Hasta mañana, mis amores, cuídense mucho.